Pues nada, muchísimas gracias. Encantado de teneros aquí. La charla de hoy vamos a hablar de inferencia a escala. No os preocupéis los que no tengáis experiencia en datos o machine learning, porque vamos a explicar exactamente qué es eso de la inferencia, así que nadie se va a perder. Básicamente nosotros tenemos un problema que tenemos un montonazo de series temporales, muchísimas, y luego pues un compañero nuestro, siempre usamos a Luis de referencia, nos ha preparado un modelo de machine learning estupendo. Entonces yo tengo mis series temporales, tengo mi modelo y tengo que encajar las piezas. Entonces vamos a ver eso. Pero antes de nada os quiero hacer una pregunta. ¿Habéis oído hablar de los dos estados del programador? Vale. Hay días en los que joder, todo va maravilloso, que compila, brutal. Y otros días que dices, pero joder, digo, pero si llevo aquí 2 horas atascadas, es que esto tiene que ser una tontería. Es que como lo voy a dar al becario, me va a mirar con una cara diciendo, ¿en serio tú eres senior? Y ojo, esos dos estados incluso pasan el mismo día. O sea, estamos todo el rato en un altibajo. Os voy a contar una historia relacionada con esto, pero antes de nada, pues voy a hacer una pequeña presentación, que sepáis quién es este que está aquí. Bueno, soy Ricardo Guerrero, ingeniero de telecomunicaciones, como ya han dicho, y trabajo aquí como Machine Learning Engineer. Y ya un dato un poquito más personal, me encanta todo lo que es la temática vikinga. Esto es una foto de cuando estuve el año pasado en Noruega, que vi, vamos, este es un vikingo importantísimo, este es el rey Harald de Noruega. Y dije, me tengo que hacer una foto, ¿sabes? Hay que aprovechar bien el viaje. Entonces, claro, pero ¿qué es un Machine Learning Engineer? ¿Qué hago exactamente? Bueno, esto es lo que yo le cuento a mis amigos. Oye, yo trabajo con modelos. Estamos en la industria de la moda, yo trabajo con modelos. Esto es cierto, lo que pasa es que hay un matiz. Yo trabajo con modelos matemáticos. Bueno, también está muy entretenido. Entonces, vamos a repasar un poco la agenda. Lo que tenemos para hoy es, primero vamos a ver qué problema tengo que resolver exactamente, vamos a definirlo y acotarlo. Una vez que lo tengamos identificado, analizamos con qué tecnologías lo puedo resolver. Luego empezamos ya a trastear, es la parte de los experimentos, aquí es donde vienen los fallos y donde viene el código, o sea, fallos va a haber, es inherente. Y luego acabaremos con unas conclusiones y recomendaciones. Vale, ¿qué problema tengo que resolver? Vamos a ver cómo es un flujo de Machine Learning habitual. Aquí hay un montón de cosas, vamos a ir viéndolas pasito a paso. Empezamos con, bueno, nosotros tenemos unos datos, en este caso ropa, y de esos datos sacamos ciertos atributos. Y también sacamos el valor que queremos predecir. Entonces a nuestro modelo le vamos a decir, oye, ante esta entrada, genérame esta salida. Está ahí guay. ¿Qué pasa? Los datos tal cual en crudo normalmente no suelen funcionar. Se hacen ciertas transformaciones matemáticas para resaltar aspectos de los datos y que le facilite la vida al modelo. Es justo este bloque que se llama ingeniería de variables. Siguiente paso, construir el modelo. Construir el modelo, ya tengo todo preparado, hago el entrenamiento. Por ejemplo, la típica librería de Scikit-learn, el .fit, aquí llega. Y después, cuando ya tengo hecho esta parte, ya lo uso. Hago predicciones con ello, calculo métricas de rendimiento, uso técnicas de interpretabilidad para ver por qué ha tomado ciertas decisiones. Entonces, este es el flujo completo. Lo podemos dividir en dos partes. El de la izquierda, que sería el de entrenamiento, el de voy a generar el artefacto, esta cosita de aquí, voy a generar el modelo en sí. Y la segunda parte, que es la inferencia, es usar ese artefacto. Nosotros nos vamos a centrar aquí. A mí ya me han dado el modelo hecho. Mi compañero Luis ya se ha pegado. Ahora yo tengo que ponerlo a escala, en producción. Vale. Entonces, ¿cómo es nuestro problema exactamente? A ver, cuando, como científico, como ingeniero, cuando te viene el jefe, te da un problema, especialmente cuanto más senior eres, no lo coges y te pones a codificar directamente. Empiezas a hacer preguntas. Oye, ¿qué requisitos tengo? ¿Esto necesito que sea en tiempo real? ¿En batch? ¿Tengo más tiempo de cómputo? ¿Cuántas máquinas? Necesitas acotar el problema, entenderlo, para no liarla. Entonces, cuando me puse a analizar el problema, vi ciertas desventajas, ciertos, llamémoslo, retos. Cosas interesantes, pero que te hacen sudar un poquito. Nosotros tenemos
una gran volumetría. Fijaos que os he puesto 10 millones de series temporales. Bueno, tenemos un montonazo. Tenemos una volumetría enorme. Y claro, ¿qué pasa? Ya no es tan habitual, pero hace unos años muchas empresas decían, yo es que trabajo con Big Data, tal, sí. Bueno, dependiendo de cada uno, ese Big Data era más big o menos big. El nuestro es grande, grande de verdad, pero no quiero que me creáis, o sea, os lo voy a enseñar. Y la mejor forma de enseñarlo es con una comparación. Nuestro compi Luis, que es un tío muy majo, su madre pues tiene esta tienda en Santiago y ella vende 500 productos al día. Oye, le va bastante bien en la tienda. Este es uno de los clientes que tenemos, que por temas de confidencialidad le vamos a llamar cliente 1, y más o menos fijaros la proporción. Esto es muchísimo más grande. Claro, pero aquí vamos a hablar de código de datos. ¿Cómo de grande es? Cliente 1 vende 1,6 billones de productos al año. Aquí surge un problema. Cuando hablamos de cifras tan grandes, es difícil hacerse una idea de la magnitud. Es decir, yo ahora te digo, en vez de 1,6 billones vende 2, y dices, pues grande, infinito, yo qué sé, no es difícil cuantificarlo. Entonces, la mejor forma de entenderlo es si lo comparamos con la tienda de la madre de Luis. Para igualarlo, la madre de Luis tendría que estar vendiendo lo mismo 8.700 años. Esto es una auténtica barbaridad, tenemos una volumetría enorme. Y este no es el cliente más grande que tenemos. Entonces, telita. Entonces, aquí la conclusión es, oye, tenemos un gran reto y no nos valen apaños. O sea, cuando tienes otra escala dices, bueno, puedo forzar, meto un MySQL, hago no sé qué en mi portátil, tal, pero es que aquí necesitas cosas serias. Entonces, vale, esas serán las, digamos, desventajas, no tanto retos, ¿no? Nos enfrentamos a un problema muy serio y difícil y divertido, además. Ventajas. ¿Cuál es la parte buena? Vale, no todo es malo. Tenemos cosas que nos van a ayudar un montón. Nuestro problema es paralelizable. Claro, un compañero nuestro que se dedica, pues no directamente a trabajar conmigo, sino hace otras cosas, me dice, ¿pero cómo que paralelizable? O sea, estos son series temporales, o sea, por el propio nombre, serie, o sea, esto es continuo, ¿cómo vas a paralelizar esto? Y dije, no te preocupes, te lo explico. A él se lo expliqué con una pizarra, a vosotros os lo voy a explicar con código, aquí lo podemos ver. Vamos a generar una serie temporal de forma muy sencilla, fijaros, usando NumPy y pandas. Entonces, en la línea 5, perdón, en la 6, con pandas generamos un rango de fechas. Yo le digo, oye, esta es mi fecha de partida, el 15 de marzo, y genérame 15 fechas. Perfecto. La línea 7, con NumPy, le digo, oye, genérame números aleatorios entre 0 y 10 y me generas 15 valores. Y luego ya en la línea 9, pues genero un data frame con eso y este es el resultado. Esta es la apariencia que tiene una serie temporal. Al final, una serie de valores ordenados con una periodicidad constante. La periodicidad aquí es de un día. ¿Vale? ¿Cómo hacemos que esto sea paralelizable? Lo transformamos. Vamos a añadir redundancia, vamos a añadir columnas. Vamos a hacer lo que en SQL se llama añadir lags y en pandas es con el método shift. Tenemos una columna que es el valor en el día t, vamos a meterle columnas extra desplazadas para tener el valor en t+1, t+2, t+3. Esto, como mejor se ve, es con el data frame resultante. Fijaros que aquí que en el valor del día t es 6374 y en horizontal tenemos 6374. Hemos añadido redundancia. Ahora nuestros datos se ocupan más. Y dices, joder, pero esto es inteligente, ¿no decías que ya tenías un reto por volumetría? Bueno, aunque añadimos redundancia, tenemos una cosa. Si os fijáis, esto es valor en el día t, en el t+1, en el t+2, y este lo usamos para predecir. Entonces, si miramos en bloques, en vertical, pues tenemos la x, que son lo que le metemos al modelo, las famosas features, y luego la y, que es el valor que tiene que hacer la predicción. Esto es en vertical. Si lo miramos en horizontal, lo que vemos es que ahora cada una de las filas es completamente independiente. Las puedo desordenar, no pasa nada, porque yo tengo lo que necesito para entrenar el modelo, lo que necesito para predecir, y tengo la fecha, con lo cual puedo reordenar y no pierdo esa información. Ahora, al ser todas las filas completamente independientes, esto es un patrón. Esto es el patrón embarazosamente paralelo. Esto, imaginaros, pues yo me quiero hacer un sándwich
Y le digo, Antonio, a mi hermano, no el otro ponente. Digo, Antonio, coge el pan, trocéalo y prepáralo. Haz unos sándwiches. Yo me cojo el calabacín. Le digo a mi madre, mamá, tú prepara la lechuga. Cada uno vamos preparando un cachito y cuando ya lo tenemos procesado, lo juntamos. Es exactamente esto lo que vamos a hacer. Vale, entonces ya tenemos el problema definido y acotado. Necesidades de herramientas especializadas, porque tenemos una gran volumetría, y trabajo embarazosamente paralelo. Perfecto. El problema ya está identificado. Ya podemos pasar a lo siguiente. Análisis de la tecnología. Oye, ¿con qué no vamos a ir a pecho descubierto? ¿Con qué nos pegamos con este problema? Yo que, bueno, me he centrado mucho en el tema del cloud computing, lo primero que me sale es, joder, SageMaker está bastante chulo. Yo he trabajado con eso y a mí me gusta y creo que puedo resolver el problema. Y en Google Cloud, por ejemplo, está Vertex AI, que también es muy potente. De Azure no comento nada simplemente porque yo no tengo ese conocimiento. Seguro que Azure tiene herramientas fantásticas, pero se escapa un poco. Al final, como este proyecto tenía que pelearme yo, digo, voy a ir con algo que conozco. Entonces, ¿esto nos puede valer? Bueno, cuando quiera hacerme caso el mando. Vale, son muy buena idea, ambas soluciones, pero resulta que esto es una restricción de negocio. O sea, a nivel técnico funciona, pero tenemos una restricción de negocio. Tenemos una estrategia multicloud, entonces no podemos usar esto. No nos vale, tenemos que probar otra cosa. Bueno, no pasa nada. Habrá casos de negocio que sí funcione y es una excelente decisión, pero en este tenemos ese problema. Snowflake. Vale, ¿por qué meto aquí Snowflake? Básicamente porque nosotros tenemos todos los datos en Snowflake. Entonces dices, joder, yo si puedo evitar transferencia de datos, que es muy costoso, mejor. ¿Cuál es el problema? El SQL y el Machine Learning no se llevan demasiado bien. Y os explico. Un científico de datos en el día a día, pues si trabaja en Python, pues usará scikit-learn, XGBoost, TensorFlow, etc. Unas librerías. ¿Te vas a tirar todo ese trabajo, te vas a reinventar la rueda y lo vas a implementar tú a mano en SQL? Es pegarte un tiro. O sea, es que no es para nada viable, no es muy buena idea. Entonces, esto de momento lo descartamos. Siguiente. Esta sí que me gusta un montón, que se llama Snowpark. Resulta que la gente de Snowflake dijeron, oye, mucha gente me dice que tiene ciertos problemas al hacer las pipelines de datos porque en SQL no pueden hacer todo. Pues lo que han hecho es una herramienta que se llama Snowpark, que te permite usar el motor de cómputo de Snowflake y meter tu propio código de Python. Eso en principio tiene muy buena pinta. De hecho, yo tengo ganas de probarlo, pero tampoco lo vamos a usar. ¿Por qué? No lo vamos a usar simplemente porque no era una versión estable. Cuando empezamos este proyecto todo era campo, o sea, era una beta. O sea, vamos a salir a producción. O sea, si esto nos falla, yo no recibo la nómina, entonces, con cuidado. Y lo siguiente es que no teníamos ese conocimiento en la compañía, nadie se había pegado con estos detalles, entonces vamos a ir un poco a lo seguro. Llegados a este punto, claro, dices, joder, me está diciendo lo que no, ¿vale? Pero ¿por dónde tiro? Y un compañero dijo, oye, ¿por qué no hacemos unos bucles for, vamos cargando los datos, haciendo mini batches y tal? Sí, bueno, funciona, es artesano, requiere mucho curro, es un poquito lento, pero funcionar funciona. Y, por ejemplo, en otros proyectos, se montaban Django con colas de Celery y tal para distribuirlo, era un poquito complejo, pero podía funcionar la idea. Lo que pasa es que, insisto, es un poco muy laborioso. Entonces ahí se me ocurrió, oye, podemos hacer otra cosa. De esto que te viene la inspiración, y dices, joder, es que a mí me encanta esta frase de Isaac Newton que dice, a hombros de gigante. Y dije, joder, no vamos a reinventar la rueda, vamos a ir a hombros de gigante. Pues mira, aquí tenemos un gigante muy chulo, Bárbol, del Señor de los Anillos, y dije, oye, espérate, podemos... ¿Y si probamos Spark? Bueno, pues os adelanto que esta sí, esta es la decisión buena, nos quedamos con Spark. Para los que no tengáis mucha experiencia en esto, Spark es un motor de procesamiento de Big Data que tiene una cosa muy interesante, que a nosotros nos vino muy bien, que funciona tanto el single node, una sola máquina, como multinode, un clúster de, por ejemplo, 50 máquinas o 200. Eso sí, os aviso. Yo me acuerdo en otro trabajo cuando dije, oye, levantamos un clúster de 200 máquinas.
Todo el mundo se echaba las manos a la cabeza y dice, pero tú qué vas, o sea, acabas de llegar y vas a estar aquí quemando billetes. Y digo, no, tío, es que podemos estar 200 días con una máquina o un solo día con 200. Si gastar vas a gastar lo mismo, pero lo tengo ya el resultado. No me convence. Siempre te encuentras esas cosillas. Pero a nosotros esto del single node nos viene genial porque, claro, para preparar toda la infraestructura, el clúster, pues eso que hablas con tu compañero de infraestructura, compi, necesito esto, y me dice que estoy apagando fuegos en otros proyectos, tío, que ponme un ticket, lo vemos en un mes. Entonces, ¿qué pasa? Con esto lo que me permite hacer es, yo empiezo mi código, lo hago en single node, compruebo que funciona, tal, y cuando ya se libere mi compi, ya me prepara el clúster y escala, yo no tengo que modificar el código. Ya lo tengo validado con mis tests, perfecto, esto está muy guay. Vale, ¿qué es lo que hace? Esto es un detalle muy importante, hace evaluación perezosa de las operaciones. Esto le permite gestionar la memoria y la carga de los datos. Si yo tengo un mogollón de datos, esto automáticamente gestiona, no los carga todos en memoria, y si la máquina es pequeña, explota. No, esto lo hace guay, lo gestiona internamente, me quita mi líos. Vale, el caso de uso. El caso de uso es este, ejecutar operaciones grandes y complejas que no podemos hacer en Snowflake, como por ejemplo inferencia de Machine Learning a escala, que es lo que venimos a hablar hoy. ¿Por qué siempre menciono Snowflake? No es que sea súper fan de Snowflake, bueno, me dieron un yo-yo súper chulo, pero realmente el tema es que tenemos todos los datos ahí, entonces es un tema de transferencia de datos. Cuanto menos lo mueva, más rápido acaba esta inferencia. Entonces va por eso. Entonces, vale, ¿y es difícil empezar a probar esto? Bueno, no sé si conocéis Databricks, que es la empresa que está detrás de Spark. Tienen una cosa muy chula, que además de hacer esta tecnología, pues tienen una plataforma. Una plataforma que tienen notebooks gestionados y tienen servicios de clúster gestionados. Es decir, yo puedo llegar, dar un par de botoncitos y decirle, me pones 50 máquinas de este tipo, ejecuta, y ya empieza a programar. Esto es una maravilla, porque te quita la barrera de entrada. Entre tu idea y validarla, de repente ha caído un muro. Puedes hacerlo súper rápido, esto en 5 minutos, por ejemplo. Y además, lo bueno que tiene también es que tiene una versión community, con lo cual, si esto lo queréis probar en casa, no gastáis un duro y podéis trastear. Vale. Ahora que ya tenemos escogida la tecnología, vamos a ir con Spark a tope, vamos a ver el tema de los experimentos. Vamos al código. ¿Qué es lo que quiero probar exactamente con estos experimentos? Esto es muy importante, o sea, siempre lo digo, oye, no te metas directo al código, define bien el experimento, ¿qué es lo que quieres hacer? Lo primero es, yo he tomado una decisión tecnológica, he dicho que iba con Spark y con Python, quiero ver si vale. Yo creo que es una buena decisión, por mi experiencia previa, pero a ver qué tal encaja en este caso de uso. Como veis, siempre mantengo el escepticismo. Yo hasta que no vea que funciona, cuidado con la comunicación, sobre todo a los jefes o a otros compañeros o a los comerciales que no lo vendan antes de tenerlo seguro. Segundo, quiero comprobar que esto escala a decenas de millones de puntos, que es mi caso de uso, mi problema gordo. Siguiente, que es robusto en producción. Fijaros, si yo tengo una máquina de 16 gigas de memoria y me intenta cargar 100 gigas de datos, si hace una buena gestión, todo guay. Si no hace esa buena gestión, de repente va a explotar. Y va a explotar en producción. Entonces, quiero asegurarme de que esto no me la va a liar, no me fío. Y luego lo último, ¿cuánto tarda y cuántos dólares me cuesta? Si mi inferencia me tarda una semana, pero el cliente lo necesita en 2 días, pues yo puedo estar súper feliz con mi tecnología, que esto no vale, no nos pagan. Entonces, quiero tomar esas medidas. Vale. Entonces, llegados a este punto, defino mi escenario de pruebas. Esto es muy sencillo. O sea, yo tengo un fichero Spark por ahí y defino 3 escenarios. El primero, un fichero de tamaño normal. Ahora veremos exactamente qué significa normal en números. Otro, voy a coger un fichero muy grande, que no va a caber en memoria ni de coña, y lo voy a hacer a propósito porque quiero asegurarme de que eso va a resistir. Y tercero, pues es parecido al primero, cojo ese fichero único de tamaño normal, lo copio, pego 5 veces y para adelante. Quiero ver qué tal se comporta en ese escenario. Entonces, viéndolo un poco ya más en detalle, el escenario 1 son 2 millones de filas, no está nada mal,
el escenario 3, 9 millones, y el 2, que es el más interesante, son 66. Y quiero que os fijéis en una cosa. En la columna espacio en disco, en este escenario, el escenario 2, el disco ocupa 2,6 gigas, pero cuando lo cargas en RAM ocupa 54. Esto es una barbaridad. ¿Por qué está ocurriendo esto? Primero, porque en disco está usando compresión Snappy, Parquet por defecto lo comprime y además, como estamos viendo, lo comprime estupendamente. Y luego también cuando se carga en RAM, pues le añade cierta sobrecarga, ciertos índices, etc. Al final crece un poco. Entonces, una de las cosas que quiero que os fijéis es el escenario 2 de 54 GB de datos. Nosotros vamos a ejecutar todos estos experimentos sobre esta máquina, con 16 GB de RAM. 54 GB, 16. No cabe. Es justo la prueba clave que más nos interesa. Y bueno, cogemos el cliente 1, cargamos 71 columnas en memoria, nuestro modelo, las features, las variables son 59, y el modelo que usamos es la GBM, que nos funciona bastante bien. Es un modelo basado en árboles y técnicas de boosting. Vale. Ahora que ya tenemos preparado el escenario, vamos a ver cómo preparamos el código, cómo lo diseñamos. ¿Alguno sabe lo que es una UDF? Pues a ti no te pregunto, entonces. Vale, sí. La UDF son las funciones definidas por usuario dentro de Spark, las que tú puedes embeber en código Python nativo. Perfecto. Y básicamente el compilador de Spark lo va a entender como código. Perfecto. Lo voy a repetir ahora para la gente que está en streaming. Bueno, realmente es que lo tenemos aquí en la siguiente diapositiva, pero lo has contado muy bien. Claro, la UDF son siglas de User Defined Function. A mí esto es la primera vez que lo escuché. Sinceramente me dejó bastante perdido. Digo, hombre, es que yo como usuario pues me defino mis propias funciones. ¿Qué me estás contando? O sea, ¿qué diferencia hay? La clave de las UDFs es que no es código Spark, no se ejecuta exactamente en Spark, sino que llama a un sistema externo. Esa es la diferencia de la UDF. Ventajas, pues en vez de escribir código Spark, lo haces en Python, tienes una flexibilidad de la leche. Puedes hacer lo que quieras. Desventajas, lento de narices. No puedes tener todo. ¿Por qué es lento de narices? Primero, hay comunicación entre procesos. Spark se ejecuta sobre la máquina virtual de Java. Tenemos un proceso. Las UDF se ejecutan sobre un proceso de Python. Tenemos otro proceso que tienen que sincronizarse, esa comunicación. Segundo problema, estos datos de un proceso hay que copiarlos al otro proceso. Tenemos una transferencia muy grande. Y luego, por último, fijaros, cuando estamos ejecutando código Spark es código de escala, código compilado, muy eficiente. Pero cuando hacemos una UDF se ejecuta en el intérprete de Python. Python es lento por definición, porque es un código interpretado. Entonces, estamos metiendo aquí un cuello de botella importante. Entonces, ¿cuándo usamos esto? Nunca. Nunca. Si usamos una UDF, vamos a tener un cuello de botella de la leche. Entonces, claro, seguramente estaréis diciendo, entonces, ¿para qué nos hablas de UDFs? Bueno, a ver, ¿hay algún caso, alguna excepción, que sí tiene sentido usar una UDF? Vamos a verlo. Puedes usar una UDF cuando tu problema es embarazosamente paralelo, es decir, todas las filas son independientes y lo puedes distribuir con facilidad. Y segundo, resulta que es muy complicado o es inviable convertir tu código a Spark. Es decir, yo ahora mismo estoy usando la GBM, tengo un modelo entrenado, no voy a migrar yo solo en una semana la GBM a Spark, a código Spark, es que no tiene ningún sentido, o sea, es que es construir una catedral, no es viable. O sea, y como me pille mi jefe o algún compañero, va a decir, nos has timado. O sea, entonces, si se cumplen estas condiciones, seguro que hay algún caso de uso más, pero si veis estas dos condiciones, dices, joder, esto encaja muy bien para usar una UDF. Entonces, lo tenemos. Vale, vamos a usar una UDF. Entonces, nos vamos adentrando poquito a poco en el código, ya tenemos un poco la idea de cómo lo queremos montar, pero ahora llega la siguiente pregunta. ¿Usamos la API de PySpark o usamos la de Pandas on Spark? Vale, esto al final es un tema más de sabores, de preferencia. Imagínate, alguno dice, joder, yo prefiero la de PySpark porque me mola el rollo ese de objetos inmutables, es un poco más de programación funcional.
A mi compañero el matemático esta parte, vamos, le flipa. Yo sé que se tira ahí de cabeza. Yo, por ejemplo, que vengo de trabajar en MATLAB unos años, pasé a NumPy, Pandas, etcétera, yo me conozco la sintaxis ya prácticamente de memoria. Ya es un tema de preferencia, ¿no? O sea, yo me tiro por Pandas o Spark sin pensármelo. ¿Qué es lo que pasa? Que ambas son nativas, ambas corren sobre el motor de Spark, sobre la máquina virtual de Java, es un grafo compilado, ambas funcionan igual de bien, tienen el mismo rendimiento, entonces, a priori es un tema de preferencia personal. Bueno, todo esto es la teoría. Es la teoría. Esto es lo que nos dicen. Aquí, llegados a este punto, cuando ves la documentación, todo es muy bonito. Vamos a ver después. Vamos a empezar con Pandas on Spark. Esto yo creo que no es una sorpresa, os he dicho que era mi favorita. Empezamos aquí. Me tiro unos días aquí programando, preparando, haciendo unas pruebas, tal. Tengo mi UDF, mi código, tal. Y falla. El escenario 1 funciona, tarda 9 minutos. El escenario 3 funciona. Pero el escenario 2 falla estrepitosamente. Además, yo sospecho lo que es. Ojo, sospecho porque, fijaos, el mensaje de error que me llega a mí es "The Spark driver has stopped unexpectedly and is restarting". Tócate los huevos. O sea, pero o sea, ¿cómo piensas que de ese mensaje voy a ser capaz de depurar algo? Ha dejado de funcionar, pero no te preocupes, que te lo levanto otra vez, sí, para que vuelva a explotar. Pues claro, dices, esto es maravilloso. Fijaos, o sea, en este momento yo estaba aquí diciendo, macho, no tiene ningún sentido. O sea, esto, joder, que lo hacen en otras empresas. Que, por ejemplo, mi compañero Johan, que estaba currando aquí, yo sé que lo ha hecho. Joder, porque a mí no me funciona. La verdad que es un poco frustrante. O sea, yo estaba ahí en ese momento diciendo, me voy a dedicar yo qué sé, a panadero o a otra cosa, porque esto, después de tantos años, parece que sigue sin ser lo mío. Pasan los días, yo me estaba volviendo loco, me decía Antonio, oye, ¿cómo va eso? Digo, va. Mi compañero hablando, oye, sí, no, todo guay, dame un poquito más. Pero yo estaba diciendo, ay, madre mía, que esto no funciona. Y ya un día desesperado, fijaos el título del notebook, ya yo puse Testing Random Things. Pues yo ya no sabía ni por dónde tocar. Estaba desesperado. Menos mal que teníamos plan B para ese proyecto, que era lo de los bucles for y tal, ir cargando trocitos, pero joder, o sea, yo había hecho una apuesta por esto. Yo había trabajado con esta tecnología en más proyectos y estaba yo ahí bastante mosqueado. Entonces ya un día desesperado digo, Testing Random Things. Entonces, aquí es donde vi una cosa. Yo creo que no se distingue muy bien, pero os lo voy a leer yo. Aquí tenemos ps.readParquet, no tiene mucha más historia, y aquí un .head. El .head lo que hace es que nos devuelve las 5 primeras filas. Y me vuelve a salir el mismo mensaje de error. O sea, no es mi código, es que no hay código directamente, o sea, no hay posibilidad de error. Digo, joder, debe ser que he preparado mal el escenario de pruebas, el fichero. ¿Qué está pasando? Digo, bueno, Frolos to the River, digo, vamos a ver. Ya, hago una prueba con PySpark y simplemente spark.read.parquet, esto guay, y hago un .show5, que es el equivalente. También me va a sacar las primeras 5 filas. Y aquí vemos, al cabo de un rato, cómo empieza a sacar, esto es la separación de las columnas, que a nivel de presentación pues no queda muy guay, es modo texto, pero aquí ya sale el nombre de las columnas. Aquí lo está leyendo, aquí funciona. ¿Qué estaba pasando? Joder, que había un bug. Y no era mío, que es lo mejor. Resulta que la API de Pandas on Spark intenta cargar todo el fichero en memoria. Recordemos, 54 gigas de fichero cuando se descomprime, 16 gigas de RAM de la máquina. No encaja. Entonces, claro, ¿cómo estaba yo aquí? Pues en ese momento yo pasé por los dos estados súper rápido. El primero diciendo, toma, no soy yo, no soy tonto. El segundo estado diciendo, vale, no soy yo, pero tengo que acabar el proyecto, me cago en la leche, ¿y ahora por dónde tiro? Joder, ¿veis? Fue cosa de 10 minutos, de pasar de un extremo a otro, decir, vale, esto es maravilloso, no soy yo, pero tengo que hacer lo que funcione. Entonces, bueno, vamos a continuar con PySpark, que tiene muchos más años de desarrollo, más recorrido, está más testeado en la batalla.
Y ahora es el momento en el que os voy a enseñar el código. Voy a dejar ya de tanto hablar y vamos a la chicha. Vale, según la documentación de Spark, y esto no es una página web, esto me metí en el repositorio, buceé, encontré el ejemplo, aquí nos explican cómo definir una UDF y hacer lo que yo quería. En la línea 4, pues define su UDF, maravillosa, y en la línea 8 la aplica. Hace df.mappingpandas, df es el dataframe de Spark, .mappingpandas es para aplicarle la UDF, y entonces le pasa la UDF, le pasa el esquema y a correr. Eso funciona, o sea, es lo que ellos dicen cómo se debe hacer. Vale, pues esta es... vale, vamos a verlo un poco más en detalle. Esto es importante entenderlo bien. Resulta, para crear una UDF, cosas importantes. Tiene que recibir un iterador. Eso lo vemos en la línea 4. Recibe un iterador, perfecto. Devuelve un iterador a dataframe de Spark. Perfecto, la línea 4 lo tenemos también. Mi UDF tiene que ser un generador. No usa la palabra reservada return, sino usa la palabra yield. ¿Vale? Lo tenemos aquí en la línea 6. Y por último, es un detalle muy importante, quedaos con esto, no puede recibir ningún otro parámetro. Mi UDF no puede recibir nada más que un iterador. Vale. Pues este es mi código, esta es mi UDF. Yo fijaos que aquí lo llamo predict_on batch, le paso el iterador, le paso el modelo, le paso lo que llamo feature calls, output calls, y como es un iterador, pues voy iterando, y en la línea 12, que tengo ahí el modelo, la JVM, hago model.predict de ese batch, y lo guarda en una columna nueva en el batch, y lo devuelve. En principio, parece que ya está. ¿Y cómo lo llamo? Pues, como hemos visto antes, genero mi esquema de salida, esto no tiene mucha historia, y cojo el data frame, que se llama inference data, uso el método .mappingpandas, le paso la UDF, el esquema, y lo tenemos. Bueno, no lo tenemos todavía. Fijaros que os he dicho un detalle muy importante. Las UDF solo pueden recibir un iterador. Y yo me estoy pasando, no estoy haciendo ni caso. Yo le estoy pasando, además del iterador, le estoy pasando el modelo, el feature call y el output call. Vale, yo más o menos el feature call y el output call lo puedo gestionar en Spark. Más o menos. Me complica un poquito más la asistencia, pero se puede resolver. El model es impepinable. El modelo lo necesito aquí en la UDF. Vale, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tenemos un problema. Tenemos un problema, no puede funcionar. Es que los parámetros no coinciden, nos estamos saltando las reglas. Pues, ¿dónde estoy yo ahora? Diciendo, joder, tan cerca, tan cerca. ¡Ah! Joder, todavía no estaba. O sea, fijaros que a mí es que en estos momentos se me iba la olla. O sea, yo me empecé a leer documentación por un tubo, incluso antes de tirar por PySpark, yo me cogí el documento que define el formato de Parquet y me leí pues 50 y pico páginas. O sea, son momentos de desesperación. Que dices, esto tiene que salir. Vale. Entonces dices, ¿y no lo puedo hackear? Resulta que Python tiene cierta funcionalidad avanzada muy interesante. Está la librería functools, que no hay que instalarla, viene ya directamente con Python. Y dentro tiene una función que se llama partial. Esta es la clave, esto es una maravilla. Nos va a permitir pasar de una función que necesita 4 parámetros, nos la va a convertir a una que solo necesita 1. ¿Cómo hace esto? De alguna forma convierte el resto de parámetros a parámetros por defecto y internamente el intérprete permite que tenga acceso a esos valores. De forma por detrás, se encarga el intérprete. Pero yo no se lo voy a dar de forma explícita. Esto está muy chulo, esto nos cambia la firma de la función y ya Spark sí es capaz de usarlo. Entonces, aquí con esto di con la pieza del puzzle que me faltaba. Lo tengo. Y ahora viene lo bueno. Ahora funciona. Ahora funciona. No solo funciona en todos los escenarios, sino que es mucho más rápido. Fijaros que en el escenario 1 he bajado de 9 minutos a 7 minutos. El escenario 2, que fallaba por, no sé, no te lo voy a decir, ahora funciona y lo ejecuta en 4 horas. Pensad que esto es una máquina pequeñita, o sea, estamos procesando 66 millones de filas en una máquina que es más pequeñita que mi portátil, o sea, 2 cores y 16 GB de RAM, es una castaña en 4 horas. Esto,
Cuando lo despliegue en producción, edito la configuración ay, no me sale ahora el nombre, iba a decir Kubeflow, ¿no? El clúster de Kubernetes y digo, ponle aquí la grande. Y ya está, y cambio esos tiempos. Y eso es solo en una máquina, todavía no he empezado a distribuir, o sea, tengo aquí margen para hacer lo que quiera. Y bueno, en el último escenario igual. Entonces, claro, cuando yo ya veo estos resultados, sí funciona, por fin, maravilloso. Entonces, ¿dónde estaba yo? Pues yo estaba exactamente, o sea, yo estaba en mi casa, más o menos estaba un poco tal que así. Y toma, toma, ahora funciona, ahora sí lo he conseguido. Después de semanas de travesía por el desierto que no había manera, digo, ahora sí. Entonces, es el momento, ya lo hemos resuelto, tenemos el problema, vamos a hablar de conclusiones y recomendaciones. Por ejemplo, una cosa, esto no lo vais a ver en ningún lado, esto me lo he inventado yo, una cosa que llamo Hype Driven Development. Es, oye, he visto esta tecnología en un blog, mola un montón, pruébala que te va a ayudar. Y luego te estalla la cara. Y no, es que mira, según la documentación, esto funcionaba. Ya. Bueno, yo mi consejo aquí que os doy no es, oye, ir a lo de siempre a lo viejo, no, innovar. Es importante, probar cosas, pero nunca te fíes. Siempre haz una prueba de concepto y valida siempre, saca tus propias conclusiones. Esta es la forma de evitar riesgos, de que no te explote la cara. Siguiente recomendación, haz pruebas de concepto, itera rápido. Esto, fijaros, yo gracias a que, bueno, pues con Python, con los notebooks y con Databricks, en un momentín tenía acceso a un clúster de Spark de una máquina y pude probar esto. No tuve que ir, oye, plataforma, ¿me montáis no sé qué? Sí, ábreme un ticket. No, esto me lo empecé a probar de lo que es la idea a la experimentación, intentar facilitar eso. Oye, código feo o guarro, pero valida. Y luego, esto es muy importante, una prueba de concepto no tiene nada que ver con un código en producción. O sea, y esto quiero remarcarlo porque hay que tener mucho cuidado con las expectativas. Imaginaos yo un día currando en la daily, oye, que esto ya funciona. Y llega mi compañero Juan y me dice, ah, que ya lo tienes. Vamos a calmarnos. Espérate, yo ya he validado que esto es viable, que esto tiene sentido. Ahora tengo que quitar todas las ñapas que he hecho, ordenarlo, documentarlo, hacer test, en fin, probarlo. Entonces, cuidado con eso, con la gestión de expectativas. Siguiente. Vale, esto es muy importante. ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Todo en Snowflake, todo en Spark? Esto es un debate que hemos tenido con varios compañeros que yo les decía, tío, no tienes una herramienta. Tú tienes una caja con una serie de herramientas. Usa la que corresponda en cada momento. Entonces, esto hay que ir con cuidado. Es decir, tú en un proyecto no vas a meter 70 herramientas, 70 dependencias. Es que no tiene sentido. Aquí hace falta analizarlo y tener un poquito de criterio y decir, oye, pues aquí meto 3, aquí 2 o no. O sea, hay que darle una vuelta, pero no os limitéis vosotros mismos. No, es que lo tengo todo en Snowflake. Ya, bueno, pues lo que tenga sentido hacer en Snowflake lo haré, pero no es la solución definitiva. Hay que ver cómo combinarlo. Y lo contrario, o sea, no lo voy a pasar ahora todo en Spark. Hay que analizarlo. Y, vale, bueno, las UDFs molan mucho, pero con precaución. No valen para todo. Pero si encuentras tu caso de uso, es la fiesta. O sea, es estupendo. Y, bueno, por último, nada, es el momento de las preguntas. Si tenéis cualquier duda o queréis preguntar algo, encantado. Pues nada, pues muchísimas gracias. Encantado de conoceros a todos los que estáis aquí y bueno, un poco por remarcar, pues nada, una cosa que me gusta mucho de mi trabajo es que pues junta el tema de las mates y el tema del software, que es algo que me ha venido interesando en los últimos años y que me divierte mucho, la verdad. Entonces, pues nada, resulta que estamos haciendo un software y el software es bastante sencillo lo que pretende, ¿no? Lo que pretende es ayudar a restaurantes a planificar sus recursos mediante el uso de inteligencia artificial. Y lo que hacemos para ayudarles es estimar el consumo de esas materias primas que necesitan y nos basamos tanto en sus datos como en datos externos, como pueda ser eventos, temperatura, época del año. Entonces, bueno, pues, ¿cómo sería el flujo de datos, ¿no? Pues tendríamos los restaurantes
envían datos a nuestro sistema. Luego tendríamos aquí unos modelos de Machine Learning que van a realizar unas predicciones y que luego pues, estos restaurantes van a utilizar pues, para hacer la compra, por ejemplo, ¿no? De lo que necesitan. Y esto lo queremos hacer, pues, de nuevo, de manera masiva, ¿no? Para muchos restaurantes y de una manera masiva y correctamente orquestada, digamos. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en una parte de este software, digamos, que es esta parte de aquí, que es el sistema de Machine Learning y de inferencia. Como veis, tiene bastante que ver con lo que ha contado mi compañero Ricardo. Nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista más, digamos, pues eso, ¿no? de la orquestación. ¿Cómo plantearíamos los diferentes procesos que tienen lugar en toda esa parte de la inferencia y cómo vamos a utilizar la herramienta para hacerlo? Pequeño spoiler, es todo, digamos, de mentira, moqueado, simplemente para entender mi objetivo un poco es que entendamos no tanto, digamos, lo que hay detrás de la tecnología, sino cómo la podríamos utilizar con un caso de uso muy sencillito que nos ayude a orquestar todo este proceso. Vale. Si tengo esto, por Dios. Vale, entonces, ¿cuál sería el flujo de procesos que queremos orquestar? Como veo, parece que no se ve muy bien. Entonces, voy a compartir. Esto es una interfaz web que es bastante bonita, que nos dan, con los diferentes procesos que queremos orquestar. Entonces, voy a compartir directamente la interfaz web, que creo que puedo hacer zoom ahí, y va a ser un poquito más fácil. Vale. ¿Qué tal se ve? No se termina de leer bien del todo, ¿verdad? Vale, pues entonces... Bueno, voy a ir haciendo zoom así manualmente en cada una de las cajitas, pero bueno, la idea lo explico de palabra, si no. Entonces, tenemos una serie de procesos. El primer proceso que tenemos, este es el proceso de, digamos, generación del dominio. Cuando nos están llegando todos los datos de los restaurantes, lo que nos interesa es, en ese proceso de inferencia, no hacer inferencia sobre todos los datos. Tenemos una serie de reglas de negocio en ese proceso que lo que van a hacer es definir el dominio sobre el cual va a terminar, vamos a hacer una inferencia. Otro proceso que también tenemos que ejecutar, que obtener, es todos estos datos nuevos que nos están llegando de manera, pues, supongamos, diaria. Lo que tenemos es que utilizarlos para esas features estadísticas que nosotros construimos, que nuestros modelos utilizan, tenerlas lo más al día posible, o por lo menos lo suficientemente al día, ¿no? Y esa sería esta otra cajita que tenemos aquí, que se llama Update Features, ¿no? Luego tenemos otro proceso que lo que hace es seleccionar el modelo más adecuado para el dominio que estamos teniendo, ¿no? Pues supongamos que ese dominio hemos observado históricamente sobre 10, 20 modelos que los errores históricos que tenemos, que se comporta mejor el modelo B. Pues ahí tendríamos en esta cajita todo ese cómputo, toda esa lógica que va a decidir cuál es el mejor modelo para hacer la inferencia. Una pequeña observación. Como veis, el grafo en cuestión, digamos, es un grafo dirigido, ¿no? Pero en realidad esta operación puedes empezar a ejecutarla al mismo tiempo que esta, porque no hay una dependencia, ¿no? Al final estas rayitas lo que nos están diciendo es la dependencia entre cada una de las operaciones. Y bueno,
está bonito que pues, te dice exactamente el objeto que va a devolver de esta operación a esta operación, de esta operación a esta operación, etc., ¿no? Vale, estoy empezando a contar un poco desde el principio y luego hasta el final, pero antes de llegar al final quiero pararme, ¿no? y pensar un poco por qué estamos haciendo esto. Al final podríamos tenerlo todo, supongamos, en una misma máquina e ir ejecutando secuencialmente, por ejemplo, ¿no? O podríamos tener, pues bueno, esto en procesos separados, en máquinas distintas, y tener a un becario esperando a que terminara un proceso, viendo los logs, y justo cuando termine, pues bueno, le da el botón y y le mete clica y ejecuta el proceso siguiente, ¿no? Entonces, nosotros al final lo que queremos es poder ajustarnos, por un lado, a cada uno de esos requerimientos que vamos a tener en cada una de estas operaciones, de ese cómputo, y digamos que nos interesa que vaya ejecutando, pues eso, ¿no? en máquinas separadas. ¿Qué pasa? Claro, que si nosotros ejecutamos todo eso en máquinas separadas, tenemos que ser capaces de, uno, que esta máquina le diga a esta máquina cuándo ha terminado y cuándo puede seguir, y dos, que le diga cómo leer el output que ha dejado, ¿no? para la siguiente, ¿no? Entonces, estas son un poco las razones por las cuales utilizamos un orquestador para hacer la inferencia. Como comentaba, nos llegan datos, generamos un dominio de ejecución, seleccionamos sobre ese dominio cuál es el mejor modelo. Por otro lado, en paralelo, estamos ya haciendo un update de todas esas variables, esas features estadísticas, para tenerlas lo más al día posible. Y lo que hacemos cuando esto lo tenemos computado es, para este escenario del modelo, nos va a decir qué features vamos a necesitar en concreto, porque claro, nosotros supongamos que tenemos 20 modelos. A lo mejor un modelo concreto necesita solo la feature de la 1, la 7 y la 11, por ejemplo, ¿no? Entonces, el modelo tiene una dependencia con respecto a qué features se van a utilizar, ¿no? Entonces, con todas estas features que se han calculado el dominio, seleccionamos, construimos, digamos, dejamos preparado de todas esas features exactamente las que vamos a necesitar, los valores concretos preparaditos para la ejecución. Y digamos que esta operación de aquí va a dejar un data frame súper preparadito para que el modelo solo coja y haga predict, ¿no? Y esa sería la última operación de la orquestación. Le va a entrar la tablita y el modelo solo tiene que preocuparse de hacer predict, y aquí, pues como podéis sospechar, entra en juego Spark, etc, 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 ¿no? Entonces, esta es un poco, digamos, cómo hemos planteado el flujo de orquestación. Y ahora me gustaría, por un lado, explicar muy brevemente unos conceptos, yo creo, básicos de Daxter, y que probablemente pues, veáis denominadores comunes con otros orquestadores si habéis utilizado otros orquestadores. Pero bueno, muy brevemente repasar esos conceptos, y luego, pues a lo mejor ir al código y ver un poco cómo está todo esto. Así que vamos primero al tema de los conceptos. Vale, el primer concepto fundamental, parece que es evidente, ¿no? Es esas aristas y esos nodos de esos grafos, ¿no? Tendríamos la operación, que sería al final los nodos del grafo, y se definen simplemente como la unidad central de computación. Luego tenemos el grafo, que no es más que pues,
conectar esas operaciones con los inputs y los outputs. Y luego tendríamos el job. El job es la unidad central de ejecución. Es decir, es la materialización concreta de un grafo con una serie de recursos de ejecución. Vamos a ver el ejemplo y luego vamos a comentar por qué es interesante este concepto, ¿no? Pues bueno, aquí tendríamos una operación muy sencilla, devuelve un 5, la siguiente operación recibe un número y multiplica 4 por el número, y luego tenemos un grafo que simplemente concatena estas dos operaciones, ¿no? Nos paramos un momento antes de hablar del job. Dagster, en realidad, o sea, no es solo un orquestador, y bueno, ellos comentan que son un orquestador orientado a datos. Bueno, no solo un orquestador, yo también lo veo un poco como si fuera un framework de programación, ¿no? En realidad, esta variable de aquí no se está pasando en memoria a esto, porque estas dos operaciones se están ejecutando en máquinas distintas. Esto, digamos, que es solo una manera de representarlo, ese cómputo, y esa manera de representarlo se hace mediante funciones Python. ¿Qué es lo bueno que tiene todo esto? Claro que aquí en realidad, en vez de poner un return 5, puedo importar cualquiera de mis librerías, cualquiera del código que yo quiera utilizar, ¿no? Y luego, pues simplemente defino estos wrappers, que lo que me van a permitir es pasar inputs y outputs entre las máquinas de manera orquestada. Por último, como comentaba, el ejemplo del job, luego a ver si queda un poquillo más claro, que al final lo que tenemos es este grafo lo materializamos en un job con la ayuda de los recursos. ¿Qué puede ser un recurso? Pues una base de datos, una conexión a Slack, lo que queramos, ¿no? Entonces, al final el grafo, digamos que es abstracto, sin embargo, el job ya es, coge este grafo con esta serie de recursos y ejecútalo, ¿no? Luego el siguiente concepto, de alguna manera básica, que hablamos es el tema de los I/O Manager, ¿no? Input-Output Manager. Y al final son objetos que le vamos a dar a esas operaciones y en los cuales vamos a delegar por completo toda la capa de persistencia en estos objetos. No nos vamos a preocupar del resto. Lo que van a hacer es, van a coger una operación, coger el input, en el sistema de almacenamiento que hayamos definido lo van a persistir y luego le van a dar se lo van a dar como input a otra operación sobre la cual estemos interesados, ¿vale? Y por último, el último concepto del que voy a hablar antes de meterme al código es el tema de los recursos. Al final, un recurso puede ser cualquier cosa que le pongamos el decorador aquí de recurso. Es, digamos, cualquier código que nos interese. ¿Y qué nos interesa, no? Que sea un recurso. Pues nos interesa, por ejemplo, modelar componentes, ¿no?, externos con los que interactuemos en las operaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener un recurso que sea el Cloud Connection y que lo único que haga sea abrir una conexión y luego cerrarla cuando toque, ¿no? Claro, ¿qué es lo bueno que tiene esto? Que al final aquí podemos meter, digamos, abstracciones, porque, por ejemplo, el customer lo podemos de alguna manera pasar en el recurso. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, para un mismo grafo lo podemos materializar en jobs distintos dependiendo de cada uno de nuestros customers. Porque, por ejemplo, cada uno de nuestros customers necesita una conexión distinta, ¿no?
Y bueno, luego tenemos una manera simplemente de, a las operaciones, pasarle las conexiones, ¿no? El recurso en concreto, ¿no? Que en este caso sería pues, una conexión, ¿no? Vale. Entonces, estos han sido los pequeños conceptos de los que quería hablar antes de meterme al código. Y bueno, estoy pensando que de hecho antes de meterme al código vamos a lanzar una ejecución. Vale. Bueno, como veis, simplemente esto es una interfaz web que te dan para poder hacer pruebas, etc., ¿no? Que al final esto pues, se lanzaría desde otro proceso, etc., ¿no? Pero bueno, es interesante explorar un poco una ejecución de la inferencia con estas cajitas que hemos comentado, ¿no? Vale, como podemos ver, las dos operaciones que podían ejecutarse en paralelo se están empezando a ejecutar. Perfecto. Muy bien. Tenemos la siguiente operación, que era la de selección de modelo, sobre la cual dependía el dominio, recordemos. Luego podemos generar preparar el dato perfecto para la inferencia, de tal manera que solo tenga que hacer un predict. Y luego, por último, tenemos esta máquina aquí que probablemente esté conectada con Spark, etc., y nos deje hacer la inferencia, ¿no? Vamos a ver los logs que nos muestra. Vale. ¿No? Por ejemplo, empieza, ¿no? Al final nos está mostrando prácticamente la misma información que podemos ver digamos, en el diagrama de Gantt este. Y luego, una cosa interesante, fijaos, aquí lo que nos está comentando es que, bueno, se ve bastante mal, pero me tenéis que creer. Lo que dice es, vale, ha terminado la operación de generación de dominio, que es la primera, y el I/O Manager la ha guardado aquí, en esta ruta, ¿vale? ¿Dónde está este fichero? Vale, pues este fichero estará donde el I/O Manager decida que esté. Es decir, según el I/O Manager que hayamos elegido, lo va a persistir en un sitio u otro. ¿Por qué es interesante esto? Porque este I/O Manager que estoy utilizando aquí en mi ejecución local, lo que está haciendo es que lo está guardando dentro del contenedor en el sistema de ficheros del contenedor, el input y el output. Entonces eso, pues para hacer un test, o para lo que me viene muy bien, no me hace falta estar conectándome. Sin embargo, cuando yo ejecuto esto en el sistema productivo, el I/O Manager sabe que el I/O Manager que elijo en producción, que he configurado en producción, sabe que tiene que ir a ciertos, pongamos, buckets de S3 e ir persistiendo ahí los inputs y los outputs, ¿no? Y vamos al código. Fijaos, justo lo que os estaba comentando de los I/O Manager, ¿vale? Esto es este fichero de aquí, bueno, se sigue sin ver, ¿no? Aquí yo sí que creo que le puedo dar un poquito de zoom. A ver. Vale, no sé si, de hecho voy a intentar un poco más. Este fichero que vemos aquí, de alguna manera, es lo que llamamos define un objeto de definitions, fundamentalmente, y esto es, yo de alguna manera lo interpreto como
pues el entry point, de alguna manera, ¿no? de la aplicación, o lo que está exponiendo digamos, luego a la plataforma, ¿no? Para que luego puedan ejecutar, ¿no? Entonces, al final lo que le estamos diciendo es, vale, cógeme, exponme solo este job, que es el job de inferencia, que es el que os he mostrado con las cajitas, y de estos recursos que tengo aquí disponibles, cógete según te marque la variable de entorno, que es el entorno de ejecución, ¿no? Y entonces, si vemos cómo están definidos los recursos, pues sí, tenemos dos entornos de ejecución, uno que sea en desarrollo y otro que sea, por ejemplo, en cloud, ¿no? Y fijaos, luego tenemos dos recursos dentro de cada uno de estos entornos. La conexión a base de datos, que el local es una conexión local. El I/O Manager, el señor que gestiona inputs y outputs entre operaciones, que el local es un I/O Manager, que es un File System I/O Manager, es decir, persiste en nuestro sistema de ficheros. Sin embargo, luego en el cloud lo que tenemos es, pues, nuestra conexión cloud configurada con una variable de entorno que tiene una configuración súper secreta que no se puede contar, ¿no? Por otro lado, teníamos, aparte de la conexión, teníamos los I/O Manager, ¿no? Entonces, de alguna manera muy sencilla, podemos ver cómo en cloud le estamos diciendo de que la capa de persistencia la gestione este señor de aquí, que es el S3 Pickle I/O Manager, que tendrá cierta configuración de la que, pues, nosotros podemos estar abstraídos, ¿no? Más cosas interesantes, ¿no? Vamos a ir yendo hacia abajo, si os parece. Vamos a meternos en el job, ¿no? Pues bueno, al final el job, lo que os comentaba, no tiene mucho misterio. Es cogernos un grafo, que era como comentaba, era todas esas operaciones puestas unas con otras. Le hemos puesto un nombre y le hemos dicho que los recursos que le hemos pasado en el definitions se los aplique, ¿no? Que en este caso solo dependen del entorno de ejecución. Siguiente capa más abajo, el grafo. Bueno, pues como podéis ver, no tiene mucho misterio. Al final, todo este conjunto de inputs y outputs que podéis ver aquí es exactamente lo que hemos montado, lo que hemos mostrado en la interfaz web, ¿no? Lo que os comentaba. Hacemos un update de features, generamos un dominio de ejecución, seleccionamos el mejor modelo. Perfecto, como podemos ver, la selección del mejor modelo depende del dominio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, hacemos la operación, ¿vale? Esto al final representa el grafo. Y luego, por último, bueno, simplemente pues bueno, poneros un ejemplo de cómo podemos pasar, por ejemplo, un recurso a una operación concreta, ¿no? Las operaciones lo que nos permiten, bueno, una de las opciones que tenemos, hay varias, ¿vale? Pero aquí solo exploramos una, que es bueno, una manera muy intuitiva, que es al final con claves y valores. Pues bueno, lo que dice es, vale, esta operación necesita el recurso cuya clave es la DB connection, ¿no? Recordemos que el recurso se ha construido en la primera fase de todas, donde hemos hecho las definiciones de este job. Lo que le estamos diciendo es, necesito el recurso cuya clave es DB connection y me da igual si lo has construido con la connection local o la connection de cloud, ¿vale? Y luego, pues simplemente este código pertenece a nuestra librería, simplemente luego va a recibir del contexto de ejecución los recursos y luego el recurso concreto, que es la conexión a base de datos, y ya va a hacer lo que tenga que hacer. Como digo, volviendo un poco al tema de cómo definimos el grafo, pues bueno, muy sencillo, ¿no? Ponemos simplemente qué inputs y outputs queremos,
y este grafo es el que al final, pues con unos recursos concretos, vamos a utilizar. Y bueno, yo por mi parte, ya la verdad que no, que creo que he mostrado el código que quería mostrar. Bueno, si os apetece podemos ir un poco más hacia abajo y nada, no sé si tenéis alguna pregunta o algo que queráis comentar, observaciones.